de asfalto. Primer bloque. Primer bloque. No sé si tú le quieres entrar a la de los demás bonos. Sí, los bonos que se aprobaron ahora hace una semana ya estaban previstos en el presupuesto que se presentó el año pasado al Congreso. Era por ese monto, 4.500. Entonces no supera lo que estaba contemplado originalmente. No es una cantidad astronómica, más bien corresponde a un promedio de lo que se ha presentado en bonos en años anteriores. Y por cierto, parte de un reconocimiento de que Guatemala no es un país altamente endeudado. Guatemala tiene espacio para endeudarse. Digamos, si uno lo mide, hay una manera de medir el endeudamiento, que es determinar cuánto de deuda es como proporción de lo que produce el país. Y Guatemala está por un 23-24%. Con esto, con el endeudamiento de este año y del año pasado, estamos aumentando como en 1%, 1.5%. Eso comparémoslo con países ricos que aumentaron el endeudamiento en 20 puntos porcentuales, en promedio. En un aumento. Sí, aumenta de 20 puntos porcentuales, es decir, que aumentaron, por ejemplo, de 40 a 60, de 60 a 80%. Caso de Estados Unidos, caso de los países europeos. Entonces, realmente el caso de Guatemala es un caso bastante modesto de endeudamiento, y además donde tenemos ese porcentaje de endeudamiento como proporción de la economía nacional, que anda por ese 23%, cuando la mayor parte de países tiene 50, 60%. Ya no digamos el caso de Grecia, que ahí sí anda por un 140%, ¿no? Es mucho mayor, o el caso incluso de otros países europeos o países de América Latina. Guatemala realmente tiene un espacio para endeudarse. Eso no quiere decir, y creo que es bienvenido el mensaje, la nota de cautela, ¿no? De que no acudamos solo al endeudamiento para cubrir nuestras necesidades. ¿Cuál es la gran alternativa a los bonos? Hay dos alternativas. Una es gastar mucho menos, pero Guatemala no está con esa posibilidad porque tenemos necesidades tan grandes en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad. La otra es generar ingresos por la vía de los impuestos, ¿no? Que es una manera durable, sostenida de hacerlo, que es lo que hacen la mayor parte de países también, y es lo que garantiza la estabilidad, esta estabilidad que hablábamos antes, ¿no? Que se refleja por una parte en una capacidad del sector público, del gobierno, de gastar en estas necesidades, en educación, salud, seguridad, pero de hacerlo sin generar problemas de inflación, problemas con el quetzal, problemas, en fin, con las reservas internacionales. Entonces tenemos que asegurar esa estabilidad. Eso se hace garantizando que lo que gasta el gobierno no sea mucho mayor que lo que le entran en ingresos. Y también se asegura con un endeudamiento modesto, ¿no? Pero aquí lo más importante es realmente tener esos ingresos de manera constante. Eso no se logra con los bonos. Los bonos hay que colocarlos cada año. Los bonos son eventuales. Sí, mientras que los ingresos tributarios, eso automáticamente van entrando cada año, entonces aseguran un financiamiento sano del gobierno. Tal vez para mi propio entendimiento, si bien es cierto los países desarrollados tienen grandes niveles de endeudamiento, también tienen grandes niveles de impuestos. Sí, también. Entonces tienen una gran capacidad de pago. Entonces el 23 es bueno siempre y cuando tengamos capacidad de pago, porque podría ser el 5%, pero si no hay impuestos, no hay cómo pagar, sería una tragedia. Honduras no asiste a la cumbre Europa, la América Latina, y sí va a asistir a la cumbre Europa Centroamérica. Eso está ya está pactado por toda la negociación, y en toda la negociación de la asociación con Europa ha participado el gobierno de Honduras. El carbón, me informaron que está viniendo de la mina de Cerro Matoso de Colombia. Todo el aspecto ambiental fue comprometido entre la empresa Jaguar Energy y el Ministerio de Medio Ambiente. Hay toda una responsabilidad. Es mínima la emisión que Guatemala tiene de CO2 y no amenaza con pasar de los niveles, pero obviamente siempre hay que estar al cuidado de que lo poco que se pueda emitir se mitigue o se compense a través de
inversiones en medio ambiente. A los amigos de Río Blanco, a los amigos de la tercera edad, vamos a ver en San Marcos, vamos a chequear a ver cómo va la extensión de cobertura de los programas presidenciales y cuándo les toca. Doña Liz, en cuanto a la recaudación de firmas por la energía eléctrica, nuevamente hay total derecho de petición, etcétera. Esperaría que los líderes que están provocando esa recaudación de firmas también tengan una propuesta de cómo se van a pagar los 195 millones. Me parece que los líderes debemos ser responsables. Si entusiasmamos a la gente en un derecho de petición, también es porque conocen el tema, porque están al tanto del tema. Me imagino que leen periódicos, han visto que el periódico, el sube, que entonces, si estos líderes son responsables, me imaginaría que en la petición también va la sugerencia de dónde obtener los 195 millones. Así que seguimos, no sé si ya tenemos, tenemos ya en la línea al doctor Fernando Delgado, es representante residente regional del Fondo Monetario Nacional para Centroamérica, Panamá y Dominicana. Doctor Delgado, muy buenos días, gracias por atender la llamada. Señor presidente. Bienvenido. Estábamos comentando hace un ratito el informe que el fondo liberara la semana pasada y estábamos comentando al respecto. Sí, bueno, fue una nota de prensa como resultado de la misión del Fondo Monetario Internacional que revisó el acuerdo de préstamo stand-by que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional y que fue muy positiva en el sentido de que todas las metas del acuerdo se han cumplido holgadamente y se aprecia ya una recuperación bastante sustanciada de la economía guatemalteca, una recuperación más rápida de lo que veíamos en la anterior revisión, que fue en el mes de noviembre del año pasado, basada en una cierta recuperación ya de la demanda externa, de las exportaciones, una mayor actividad de la demanda interna y también un repunte de la inversión extranjera. Entonces, las perspectivas económicas en este momento para Guatemala son bastante positivas, de la mano de una recuperación también más fuerte de Estados Unidos, y pensamos que las metas del programa, que como usted sabe terminan el mes de septiembre, se van a cumplir sin ningún problema. No sé si el ministro quisiera. No, quizás nos podía ampliar sobre los desafíos que ve el Fondo Monetario en términos del desempeño económico futuro de Guatemala. Sí, por supuesto. Yo creo que usted, señor ministro, ha mencionado quizás el desafío más importante. Vemos que hay un problema con la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo. Es decir, no es un problema que inmediatamente cause una preocupación. Como usted decía, los niveles de deuda en Guatemala son niveles bajos en comparación con cualquier país internacionalmente hablando, pero la baja capacidad de recaudación del Estado guatemalteco es lo que hace que haya un límite muy bajo para la posibilidad de endeudamiento del Estado. Y no solamente eso, si uno pone en comparación esa baja capacidad de endeudamiento con las altísimas necesidades sociales del Estado guatemalteco, eso hace que sea todavía mucho más importante el encontrar una alternativa para reforzar los recursos del Estado para hacer frente a esas necesidades sociales. Entonces, de ahí el que un pacto fiscal, una reforma fiscal integral que toque las bases de recaudación del Estado, lo vemos como algo que es absolutamente imprescindible en el corto o medio plazo para evitar que este proceso de recuperación económica, que ya vemos bastante incipiente todavía, pero bastante bien encaminado en Guatemala, pueda descarrilarse en el mediano plazo. Muchísimas gracias, doctor Delgado, y le agradecemos su amabilidad. Bueno, eso es la opinión del doctor Fernando Delgado del Fondo Monetario Internacional, que se cumplieron las metas holgadamente. Me llamó la atención, y también el reconocimiento del repunte de la inversión extranjera que lo hemos estado anunciando. Realmente a mí me ha dado un gran gusto. Estamos viendo inversiones colombianas, estamos viendo inversiones mexicanas, obviamente americanas, pero como que se está abriendo, digamos, la participación extranjera en las inversiones en Guatemala.
Sí, y aquí tiene mucho que ver lo que mencionaba antes, las expectativas, ¿no? Y creo que en la medida que se conozca que hay una recuperación de la economía,